este momento, entra con calma, con respeto y con paciencia, porque a partir de ahora cruzarás un velo en el que pasado, presente y futuro se funden en uno, para traer aquí los ecos y las voces de aquellas que estuvieron antes de nosotras. Bienvenida seas a la hora de las brujas, el momento liminal en el cual los espíritus de aquellas que estuvieron antes de nosotras vienen y susurran sus historias. En este momento, te pido por favor que para alejar a cualquier presencia que no sea grata y para crear un límite, cierres tus ojos, inhales profundamente y visualices cómo a tu alrededor se crea un escudo de luz dorada que te mantiene protegida a través de una burbuja. A lo largo de este episodio, quiero que visualices este escudo varias veces para mantenerte a salvo y sobre todo para mantenerte consciente de que tú tienes el poder de tu entorno y sobre todo de que estás protegida por tu propia magia. Sin embargo, si eres una persona sensible, si eres una persona sugestionable y si crees que incluso esta protección energética no será suficiente para mantenerte resguardado o resguardada de las malas influencias energéticas, te pido por favor que no veas este video. Porque en este video hablaremos de uno de los personajes más oscuros que ha pisado la tierra y que para bien o para mal ha fijado un precedente en la mitología contemporánea. Hablaremos de aquella que da origen a todo lo que creemos actualmente sobre el mito de los vampiros, de nada más y nada menos que Elizabeth Bathory. No como una glorificación, sino como un análisis de lo que pasa cuando tú dejas de jugar con la magia y la magia comienza a jugar contigo. Así que bueno, cierra los ojos y atrévete a entrar a la hora de las brujas. En esta ocasión, este viaje oscuro nos llevará a Europa del Este, un país lleno de castillos antiguos, un país lleno de la magia del Este, un país en lo que los espíritus y los muertos caminan entre los vivos, y sobre todo, el país en el cual habita Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory no solamente se vuelve un precedente en el tema de los asesinos seriales, sino que también se vuelve por sí misma un ejemplo de lo que pasa cuando la magia te desquicia. Bien, antes de darte todo el antecedente biográfico de Elizabeth Bathory, déjame contarte sobre qué son las cosas que yo logré identificar en su historia. La primera es que Elizabeth era una persona muy inteligente, ¿ok? Era una persona que hablaba más de 5 idiomas. Y además de todo esto, era una persona a nivel político muy poderoso. Por lo tanto, cuando ella se da cuenta que tiene todo el poder en las esferas mundanas, por ejemplo, la esfera política, la esfera social y sobre todo la esfera personal, empieza a ser poco o nada. Y por lo tanto, Elizabeth Bathory se adentra a practicar no solamente magia, sino que empieza a practicar actos prohibidos como sacrificios animales, sacrificios humanos y tortura. Y a partir de aquí es que ella se vuelve el precedente para que escritores como Bram Stoker escriban a vampiros como por ejemplo Drácula y también a Carmila, que es justamente el precedente de Drácula. Creo que es muy interesante recalcar el tema de que ella se vuelve justamente la inspiración para todo el mito vampírico que después podremos ver en la cultura popular, desde Crónicas vampíricas de Anne Rice hasta Crepúsculo de Stephenie Meyer, que justamente se vuelven estas sagas en las cuales se engloba la naturaleza del vampiro. Seres que viven, a pesar de estar rodeados de riqueza, en una profunda soledad
y sobre todo en una eterna búsqueda existencial sobre sí mismos, sus predecesores, y en una búsqueda también de su propio entendimiento. Si alguna vez has tenido oportunidad de leer, por ejemplo, Entrevista con el vampiro, justamente Louis, lo que lo hace como un vampiro tan interesante es que él no busca sangre, ni poder, ni deseo. Él busca entender la naturaleza vampírica y a través de esto es que él realiza todo un viaje. Sin embargo, por el otro lado tenemos a Lestat, que Lestat simplemente es un vampiro que hasta cierto punto le gusta tener el poder, jugar con el poder y ser simplemente un vampiro. Justamente como Lestat es como está la naturaleza relacionada de este personaje que es Elizabeth Bathory o Elizabeth Bathory, o la forma en la que se traduce en español es Elisa Bathory. No, perdón, Isabel Bathory. Ok, ¿qué pasa aquí? Elizabeth Bathory justamente nace en una de las familias más poderosas, que es la familia Bathory. De hecho, incluso ellos estaban todavía vigentes cuando años después surge Vlad Tepes, que es la inspiración histórica de Drácula. ¿Por qué? Porque así como Elizabeth Bathory fue la inspiración mitológica, pero mitológica no me refiero porque ella haya sido un ser mítico, no, me refiero a que ella justamente sienta un precedente de cómo es que los vampiros se comportan, y Bram Stoker lo retoma después con Drácula, siguiendo como estas líneas de, por ejemplo, la soledad de los castillos, la búsqueda de la inmortalidad, el consumo de la sangre, todas estas cosas él las engloba y las crea para eventualmente después crear un híbrido entre los comportamientos de Elizabeth Bathory y de Vlad Tepes. Los junta y como resultado de esto es que surge Drácula, el vampiro que todos conocemos, el más famoso y sobre todo el ícono más grande del romanticismo. El romanticismo justamente es una corriente literaria que tiene que ver con las emociones, con la búsqueda del sentido del ser humano. Y de hecho, algo que les recomiendo mucho es que también lean Drácula, porque Drácula creo que tiene una narrativa muy bonita en el sentido de cómo el conde se busca a sí mismo. El hecho de que, por ejemplo, no tenga un espejo, justamente hace como esta metáfora de quién es él, ¿no? Al igual que Louis, al igual que muchos vampiros que posteriormente buscan su identidad, como incluso Edward Cullen. Entonces, bueno, toda esta figura del vampiro comparte algo importantísimo, que es el consumo de la sangre. Y este precedente es la base central de por qué Elizabeth Bathory se vuelve la inspiración para los demás vampiros que llegarán posteriormente sin importar las épocas. Y aquí es que nos encontraremos justamente con ella, consumiendo, bañándose y a veces simplemente disfrutando cómo es que las doncellas eran torturadas para obtener esa sangre. Y finalmente también entenderemos cómo sus prácticas mágicas la llevaron a perderse a sí misma en una vorágine de vanidad, narcisismo y violencia. Así que bueno, comencemos ahora sí con ella como esta figura que da origen a la mitología vampírica. La historia de Elizabeth Bathory empieza el 7 de agosto de 1560 y termina en 1614. ¿Qué pasa durante todo este tiempo? Pues bueno, ella muere justamente a la edad de 54 años, pero esos 54 años ella se encargó de crear un reinado de terror que fue auspiciado y promovido por varias figuras alrededor de su entorno. Entonces, bueno, ¿cómo comienza todo esto? Elizabeth Bathory al principio era una niña muy interesante. De hecho, ¿por qué? Porque ella era muy inteligente. Hablaba griego,
húngaro y alemán. Ella nació en Hungría, entonces era muy interesante el tema de que incluso uno de sus tíos era rey de Polonia y por lo tanto ella venía de una de las familias más ricas e importantes de la zona. Este poder justamente le daba una posición privilegiada para hacer lo que ella quisiera sin tener ninguna consecuencia. Y como era de esperarse, en ese entonces los nobles de esa época eran personas muy violentas. De hecho, incluso a los sirvientes los disciplinaban enfrente de todos como un espectáculo. Y esas disciplinas en realidad eran torturas que muchas veces terminaban acabando con las vidas de estas personas. Elizabeth desde muy niña comenzó a sentir una atracción por ver el dolor ajeno. Y no solamente verlo, sino también deleitarse con él. Buscaba aprender las formas de cómo hacerlo más efectivo. Y como si justamente el destino fuera consciente de esto, cuando ella cumplió 13 años, fue emparejado con una de las personas más sádicas de Hungría, que fue nada más y nada menos Ferdinand Nadasdy. Ferdinand Nadasdy era igual que ella, un noble. Se creía que él era 6 años mayor que ella, y justamente él era un caballero. ¿Por qué? Porque para ese entonces las personas nobles buscaban pertenecer a la caballería como un honor. Entonces, por lo tanto, cuando ella tiene 13 y él tiene 19, se compromete. Después, cuando ella tiene 15 años, finalmente se casan y por lo tanto él le regala un castillo. Cuando él le regala este castillo, justamente existe como esta costumbre en la cual las niñas terminaban de ser educadas por la otra familia, o sea, la familia de su esposo. Y por lo tanto, ella se va a vivir con su suegra. Y cabe resaltar que ellas realmente no tenían una buena relación. La suegra de Erzsébet Báthory era Úrsula Nadasdy y justamente siempre hubo tensión entre ellas. Algo que también cabe resaltar sobre Erzsébet Báthory es el tema de su salud. Desde muy pequeña, justamente como sus padres eran primos, ella empieza a tener episodios de Para entender la sombra de Erzsébet Báthory, es importante entender el contexto que está a su alrededor. Y esto no tiene ningún fin de justificar los crímenes que cometió, sino más bien el entender qué cosas estaban pasando a su vida y qué factores pudieron detonar ciertas cosas. Para empezar, tenemos que entender que ella nace en 1560. Y además de nacer en 1560, ella nace en el seno de una de las familias más ricas y poderosas de Hungría, que es nada más y nada menos que los Báthory. De hecho, es muy interesante porque los Báthory, incluso 300 años después, creo, o 100 años después, siguen siendo una de las familias más poderosas e incluso están relacionadas directamente con Vlad Tepes. Entonces, justamente existe como toda esta presión social alrededor de ellos y sobre el poder que tienen en los demás. Además de todo esto, es importante recalcar que sus padres eran primos y por lo tanto, al ser primos, obviamente esto causaba que hubiera ciertos deterioros congénitos. En el caso de ella, se vio reflejado en la epilepsia. Y creo que esto es algo importante porque en la epilepsia, justamente, así como sabemos que es como esta sobrecarga o irritabilidad y excitabilidad de ciertas zonas que generan como estas descargas que llevan a las crisis, también se ven envueltas las áreas que regulan justamente las emociones, como lo es el hipocampo y la amígdala. Entonces, justamente como estas áreas del cerebro se ven afectadas constantemente, traen consigo efectos colaterales, como por ejemplo la ansiedad, justamente
es uno de los efectos más notables sobre la salud mental cuando la epilepsia no es atendida. Ahora, imagínense que en 1560 ni siquiera se sabía que existía la epilepsia. Y después también está el tema de la tendencia depresiva. Entonces, bueno, la depresión de por sí es una de las enfermedades mentales más fuertes porque justamente hace que no tengas como motivación hacia nada. En el caso de Erzsébet no se cuenta que ella haya tenido como episodios depresivos destacables. Sin embargo, sí se menciona que ella tenía otra de las características propias de los efectos de la epilepsia, que es la irritabilidad y los cambios de ánimo. Entonces, imagínate a una persona que de por sí tiene un daño neurológico, que además de todo esto es muy irritable, justamente como efecto secundario de una enfermedad que no es tratada, con mucho poder, sin límites, y que además empieza a descubrir una fascinación por justamente el daño que ella puede producir en otros, porque se cuenta que desde muy niña, incluso ella disfrutaba de ver cómo es que los sirvientes eran torturados. Y esto lo pueden encontrar en National Geographic y en otro sitio que se llama britannica.com, que es justamente en donde pueden encontrar como toda la información de todo esto. Y además de todo esto, hay yo encontré un PDF que es muy interesante y si quieren se los voy a poner, se los puedo poner en una carpeta de Drive, como siempre, que fue escrito por Alexandra Bartosiewicz, no sé, y que es de la Universidad de Lodz, en donde ella justamente hace una recopilación biográfica sobre todos los hechos que envuelven a Elizabeth Báthory. Ahora, es importante entender que Elizabeth, como pertenecía a uno de estos grupos sociales que tenían el poder sobre los otros, incluso uno de sus tíos era rey de Polonia, justamente ella se ve envuelta en algo muy fuerte que es la presión social. Porque en esa época recordemos que las mujeres, aunque fueran poderosas, aunque pertenecieran a familias que no tenían ahora sí que nada que deber ni temer, e incluso se creían que eran más ricos que los emperadores, no podían ser independientes y dependían de forma pues muy fuerte de sus maridos. Entonces, si ella no estaba casada, pues no era nadie. Y por lo tanto, pues existía también esta necesidad de control hacia lo demás que estaba ocurriendo. Ahora, creo que es algo muy interesante a destacar también aquí en este tema, es que su esposo al final de cuentas se vuelve también una persona muy cruel, porque recordemos que ella justamente pues ya tiene esta fascinación desde niña por ver por ver cómo es que castigan a los sirvientes. Y después de esto nos encontramos con que ella se casa con alguien que es tan sádico que es incluso llamado como el Caballero Negro de Hungría. ¿Por qué? Porque a él le gustaba empalar no solamente a los enemigos, sino que también le gustaba empalar a sus propios caballeros y a sus propios sirvientes. ¿Por qué? Porque es simplemente la tortura, el daño y sobre todo la violencia era un lujo que pertenecía a la nobleza de esa época. Entonces nadie cuestionaba, nadie ponía en duda estos comportamientos e incluso se glorificaban porque era una extensión del poder de los nobles, una extensión de la dominación, porque no solamente eran los señores de esas tierras, sino que también eran los señores de esas vidas. Entonces ellos podían decidir acabar con una vida igual, con la misma frialdad y con la misma simpleza que decidían cambiarse de ropa.
lo cual obviamente creo que es reprobable con la mirada de actualmente, pero en ese momento era el contexto histórico. Y por lo tanto, Elizabeth se ve como influenciada, alentada y sobre todo validada por este tipo de conductas de violencia hacia aquellos que estaban en una posición más vulnerable. Entonces, cuando ella se muda con Ferenc, porque ella es comprometida cuando tiene 13 años, a los 15 se casan y se van a vivir a uno de los castillos que él le regala. Y justamente ahí es cuando ella termina de tener como esta crianza e interacción con la familia de Ferenc. Entonces, Ferenc Nadasny justamente empieza a darle una serie de consejos. Incluso hay como registros de cómo ellos intercambian cartas, de cómo torturar, dañar y someter a sirvientes, castigarlos. Porque para ellos el castigo, la tortura y sobre todo la exhibición de esto era justamente lo mismo que una demostración de poder. Entonces, pues obviamente él compartía todo esto con su esposa y su esposa, por lo tanto, lo aplicaba. Él lo aplicaba en la guerra, ella lo aplicaba en el castillo. Y por lo tanto se vuelven una de las parejas más sangrientas y sádicas de toda Hungría. Después de esto, pasa el tiempo, están casados y cabe destacar que ella no se lleva bien con su suegra, Úrsula Nadasny. E incluso es interesante porque imagínate, los Báthory eran tan poderosos que Ferenc cambia su apellido por el de Elizabeth, que es Báthory. ¿Por qué? Porque los Báthory eran mucho más fuertes. Si hacemos una comparativa con narrativa, imagínate más o menos lo que serían los Lannister. Una familia llena de muchísimo dinero, de mucha influencia política, mucha influencia militar y sobre todo que incluso los reyes le deben dinero. Entonces, la impunidad era algo increíble en este tema, justamente porque ellos tenían mucho control. Y claramente para Ferenc era mucho más fácil tomar el apellido Báthory que mantener el suyo propio. Ahora, después de esto, pasa algo muy interesante y es que ella comienza a estudiar con una de las brujas que vivían en el bosque, que es Anna Darbula. Anna Darbula la comienza a instruir en el tema de las hierbas, en el tema de la astrología, en el tema de la medicina, la anatomía, todas las cosas que en ese momento eran un pecado. Pero, ¿qué es lo que lleva realmente a Elizabeth a perderse en el mundo de la magia? Ahora, es importante mencionar que Anna Darbula es justamente la bruja que está detrás de Elizabeth Báthory. ¿Por qué? Porque es que esta bruja básicamente le empieza a guiar en la práctica de la magia. Pues bueno, para empezar, Anna Darbula creía firmemente que los rituales de sangre eran los rituales más fuertes. Por esto mismo es que ella misma ejecutaba rituales en los cuales se sacrificaban caballos, cabras y todo tipo de seres, incluso hasta humanos, para obtener poder. Nunca se especifica qué seres nunca se especifica hacia quién están dirigidos estos rituales o por qué se hacían. Pero Elizabeth comienza a estar presente en ellos, empieza a entender el poder del simbolismo ritual, empieza a entender los alcances de la magia y sobre todo se queda en este estado de éxtasis cuando ve cómo la crueldad también puede transformarse en magia. Y claramente este mundo comienza a llamarla, a llamarla, a llamarla y a llamarla. Y por esto mismo, Anna Darbula se vuelve una de las damas más presentes en su corte. ¿Por qué? Porque Anna Darbula no solo le enseña magia, sino que también alienta y alimenta su sadismo, que ahora se convierte en una proyección ritual y mágica de todo esto. Aquí quiero hacer un paréntesis.
Creo que algo muy importante en el tema de la magia sí es el tema de los sacrificios, y te voy a explicar por qué. Los sacrificios no siempre tienen que ser únicamente sacrificios animales ni sacrificios humanos, sino que también pueden ser sacrificios que tengan que ver con, por ejemplo, transformar conductas o, por ejemplo, hacer como estos votos que hacen los monjes, ¿no? Votos de pobreza, votos de castidad, votos de silencio, toda esta clase de prácticas, ¿ok? Desde tiempos inmemoriales, y creo que prácticamente todas las tradiciones tienen conciencia de los sacrificios. Pero ¿cómo funcionan los sacrificios de seres vivos en rituales? Pues bueno, básicamente, cuando tú sacrificas a un ser, tomas su energía y tomas la emoción de ese momento para encaminarla hacia algo, ¿ok? En este caso yo jamás voy a recomendar los sacrificios animales, yo jamás voy a recomendar los sacrificios humanos, no va con mi ética, no va con mi persona. Pero justamente si vemos como estos antecedentes antropológicos, como en este caso los sacrificios que presenciaba Erzsébet Báthory, eran sacrificios que justamente tenían como objetivo el poder. ¿Por qué? Porque se sacrificaban animales grandes. O sea, en este caso, caballos, que los caballos justamente representan la movilidad, el linaje, la nobleza y sobre todo el poder. Recuerda que en ese tiempo los caballos eran justamente como la extensión del alma del jinete. Ajá. Entonces, justamente un caballo, si era un caballo de un guerrero, justamente era un caballo que tenía la fuerza de la guerra. Y los rituales funcionan a través del simbolismo, ¿no? Entonces, este caballo, ¿qué representa? El poder. Entonces, ¿qué representa la cabra? El vigor, como la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacían básicamente es que usaban todo esto para crear un cambio energético y de esa manera usar esta magia para poder generar algo. Creo que es algo muy complejo de explicar y sobre todo creo que es algo muy oscuro porque creo que estas prácticas, cuando tú eres un ser humano, estás alimentando justamente los deseos de tu sombra. Y está bien, la sombra es una parte fundamental que integres en la magia. Pero, así como la puedes integrar y llegar a un equilibrio con tu propia luz y con tu propio sentido de existencia, también puede destruirte, que fue justamente lo que pasó con Erzsébet Báthory. ¿Por qué? Porque pronto los sacrificios animales no fueron suficientes. Pronto necesitó comenzar también con sacrificios humanos para de esta manera demostrarse a sí misma cómo tenía el control, el poder y todas las cosas que ella podía lograr simplemente por ser ella, como no había límites, como no había impunidad. Y creo que esta es como una de las cosas más importantes. No recuerdo, sinceramente, cuál es el nombre del maestro de Crowley, de Aleister Crowley, pero justamente esta persona le pregunta, ¿estás jugando con la Goetia o la Goetia está jugando contigo? La Goetia, contexto, es como este sistema mágico que tiene que ver con pues varias entidades que generalmente son conocidos como demonios, ¿no? Y están basados en 72 demonios. Bien. Crowley justamente estaba practicando esto y él decía, es que yo no estoy jugando con esto, yo estoy bien. Y entonces su maestro le dice, entonces la Goetia está jugando contigo. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a mover tanta energía, cuando comenzamos a vivir estos trances extáticos que dan los rituales, a veces se puede generar incluso un estado de presicosis. Y esta presicosis en la que tú estás viviendo como todo desde una forma increíble, plena, y que crees que eres el máximo mago de todo, justamente es el momento en el que la magia empieza a jugar contigo y tú dejas de jugar con ella.
En el caso de Elizabeth Bathory, yo creo que esto fue justamente lo que pasó con ella. ¿Por qué? Porque la magia escapó de su control. Ya no era ella solamente buscando poder. Empezó a ver cómo es que el sacrificio ritual se volvía una forma de encontrar placer, validación y una promesa en este estado de psicosis de que el tiempo no vendría por ella. Porque la cosa de la psicosis es que justamente inhibe tu contacto con la realidad. Entonces, al ella perder el contacto con la realidad y creer que, por ejemplo, todos estos rituales podrían retrasar su envejecimiento, es que ella comienza a hacer cosas todavía más desdeñables, cosas todavía horribles, que son alimentadas por su vanidad, su inseguridad y por la certeza de que ella está envejeciendo. ¿Cuál fue el punto de quiebre en la vida de Elizabeth Bathory? Creo que esto es uno de los temas más interesantes cuando hablamos de la Condesa Sangrienta. ¿Por qué? Porque hay varias cuestiones que creo que estaban sucediendo que la llevaron a caer en esta locura y en esta situación psicótica de pensar que la sangre evitaría que ella siguiera envejeciendo. Y uno de estos fue el hecho de que su esposo muere. Así, justamente cuando ella tiene exactamente 44 años, su esposo muere en 1604, porque claramente, al ser uno de los guerreros más prolíficos de Hungría, él extrañamente contrae una enfermedad y por lo tanto muere. Entonces creo que esto es como algo muy interesante, porque en este momento ella comienza a volverse consciente de su mortalidad, consciente de que el tiempo no va a esperar y consciente de que la única certeza para todo ser humano es la muerte. Por lo tanto, si consideramos que además de todo esto, ella tenía episodios de epilepsia, en los cuales una de las repercusiones más comunes es el tema de la irritabilidad y los cambios de ánimo, nos encontraremos justamente con una persona que cuando ella le estaban cepillando el cabello, una de sus doncellas jala accidentalmente de más el cabello de Elizabeth y ella enfurece. Y creo que algo muy interesante es que Ferenc le había regalado antes anillos que tenían púas en este interior. Entonces ella justamente la golpea, sangra y siente cómo esta gota de sangre empieza a rejuvenecer su cuerpo, a rejuvenecer su piel. Y justamente es cuando ella comienza a hacer todo este tipo de atrocidades. Aunque incluso había como antecedentes en el que, como desde antes castigaban mucho a los sirvientes, e incluso Ferenc apoyaba como esta práctica al intercambiar cartas con ella, ellos tenían a un sacerdote, a un pastor que justamente les ayudaba a hacer entierros y darles sepultura. Y justamente ella atribuía todas estas muertes a la epidemia del cólera. Pero obviamente estas personas morían por tortura y no justamente por cólera. Aún así, pues este pastor accede a ayudarle a dar como esta sagrada sepultura. Pero al notar que son demasiadas muertes, él intenta denunciar. Sin embargo, el juez que estaba encargado de ese condado, pues obviamente estaba en conturbio con ella y pues no hizo caso. Sin embargo, después de todo esto, cuando volvemos a 1604, cuando ella comienza justamente con esto, porque el tema de los entierros y el tema de la Sagrada Sepultura había sido en 1685. Entonces ahí más o menos ella tenía como unos 25 años. Incluso se ganó el apodo de la princesa sangrienta. ¿Por qué? Porque todos sabían que ella torturaba a los campesinos y a la gente común que no pertenecían a la nobleza. Incluso la bruja que estaba a su lado, que es Ana Darbula, que era justamente como esta bruja que vivía en el bosque y le enseñaba anatomía, le enseñaba hierbas, le dijo que no buscara a gente de la nobleza. Y por esto mismo es que ella pues hizo caso omiso, y cuando muere Ferenc,
es cuando abre el internado de Katig, que es justamente el castillo donde ella vive, para educar a huérfanos, para educar a jóvenes de familias nobles inferiores y también para tener una fuente infinita de víctimas que van a ser proporcionadas por Dorca, que es justamente, se llamaba Dorotea, y por Ilona, que son sus brujas favoritas. Son las brujas que le ayudan a realizar todo esto. ¿Por qué? Porque cuando ella empieza con esta creencia de que la sangre la rejuvenece, es justamente cuando ella comenzará a usar todo su poder, influencia y control alrededor para no envejecer. Y creo que esto es muy interesante porque hay una leyenda que incluso cuenta que un día ella vio a una anciana decrépita que iba caminando y comenzó a burlarse de ella. Pero Elizabeth Bathory justamente se burló, así, sin nada más. Se burló de ella. Y la anciana se detuvo, la miró a los ojos y le dijo: como me ves, te verás. Y estas palabras se quedaron tan grabadas en su mente que justamente cuando ella cumple 44 años y comienza, y hay este incidente con esta doncella a la que ella golpea, ella recuerda esas palabras proféticas y para evitarlo comienza a usar la sangre de jóvenes. Y aquí comienza la parte realmente oscura, la parte realmente desdeñable, porque ella comienza a torturarlas de formas horribles. A esta primera joven ordenan que le drenen la sangre con agujeros a lo largo de su cuerpo, las cuelguen de cabeza y se llene justamente una bañera con eso. Entonces, bueno, obviamente, a pesar de que el cuerpo humano tiene 7 litros, es muy interesante considerar que obviamente no sería suficiente para llenar una bañera. Entonces, o mezclaba la sangre de varias jóvenes hasta llenarla, o la mezclaba con leche, con agua y con hierbas para tener un brebaje que la ayudaba a ser eternamente joven. Y creo que esto es uno de los puntos más interesantes, porque justamente, así como existe todo este miedo al envejecimiento, también existe el tema de la magia de sangre. ¿Por qué? Porque justamente la magia de sangre, en varias tradiciones, se vuelve como uno de los puntos focales para poder tener la eterna juventud. ¿Por qué? Porque es la sangre, en muchas tradiciones, es la casa del alma, es el vehículo de la esencia de la vida y sobre todo es la tinta con la que se escriben los pactos. Entonces es justamente como si tomas la sangre de alguien, tomas su juventud, tomas su vitalidad, y ella lo usaba para verse hermosa, para verse joven, para verse increíblemente poderosa. Entonces esto no solamente se vuelve magia de sangre, sino que también se vuelve magia glamour, porque ella comienza a manipular su apariencia a través del uso de la magia de sangre. De hecho, en la magia glamour, o sea, incluso si existen estas prácticas de los baños, obviamente no baños de sangre, sino baños con hierbas, baños con cristales, baños en determinadas fases de la luna. Pero en este caso, Elizabeth Bathory los usaba para verse joven, para verse hermosa, para verse invencible, ¿saben? Era este poder que ella tomaba, esta esencia vital que tomaba de las víctimas para convertirse ella en la fuerza, para convertirse ella en este ser inalcanzable. Y por lo tanto, ella se volvía, sin más y nada menos, como este ser intocable que tomó la vida de cientos de jóvenes solamente por vanidad. Y tomó la vida de huérfanos que ella rescataba de las cárceles porque ellos robaban por hambre. Tomó la vida de jóvenes doncellas que sus familias enviaban al castillo con la esperanza de una mejor vida.
tomó la vida de nobles que su familia enviaba justamente para educarse bajo el ala de la condesa. ¿Por qué? Porque era una condesa hermosa, educada, culta. Muchos nobles de su época ni siquiera sabían deletrear y ella hablaba 3 idiomas. Entonces, ella era vista desde el extranjero y desde fuera de sus reinos como una persona impecable, intachable, casi una santa que acogía a los desamparados. Pero en realidad, solamente era un monstruo, sediento de sangre, sediento de poder y lleno de miedo, porque lo único que le esperaba, al igual que todos, era el tiempo, y con el tiempo, la muerte. ¿Cómo es que cayó Elizabeth Bathory después de todo el reino del terror que había establecido? Pues justamente tenemos que tener en cuenta que todo lo que sube tiene que caer, tiene que bajar. Y justamente, así como ella había sido entrenada y guiada por la bruja Ana Dárgula eventualmente fue envejeciendo, fue quedándose ciega y murió. Pero Ana Dárgula le había dado un consejo muy sabio que ella olvidó con el tiempo, que ella, con el éxtasis del consumo de la sangre, del consumo de incluso morder a los cuerpos para verse joven, e incluso en este frenesí, porque ya ni siquiera era únicamente bañarse con la sangre, era morderla y directamente a mordidas arrancar la sangre de las jóvenes que tenía bajo su cuidado. Jóvenes desde 6 años hasta 19 años que Dorca lograba someter con la fuerza que tenía e Ilona ayudaba. Entonces justamente lo que hacía es que ella perdió el piso. ¿Por qué? Porque para ella, que se sentía intocable por ser la reina, casi prácticamente la reina no reconocida de Hungría, pues empezó con la idea de crear ahora un orfanato. Un orfanato en el cual llegarían los niños pobres. Pero no solo eso, después también creó un internado para educar a las jóvenes de la nobleza. Y es aquí donde comienza el declive de Bathory. ¿Por qué? Porque Bathory no piensa que eventualmente esas jóvenes, aunque provengan de familias de estatus inferior, si alguna desaparece, van a empezar a preguntarse qué pasó, qué está haciendo ella como la guía y tutora de las jóvenes nobles. Y es aquí cuando ella prácticamente pierde el piso y olvida las palabras de Ana Dárgula, que Ana Dárgula, con esa sabiduría de bruja sabia, le dice: no vayas a llamar nunca a jóvenes nobles. Pero justamente sus amigas Ilona y Dorca le empiezan a llevar un montón de jóvenes cuyos estratos ya ni siquiera distinguen, y los cuerpos comienzan a ser enterrados de forma descuidada. El pastor que les ayudaba a dar sagrada sepultura empieza a hacer preguntas, y justamente, para tristeza de todos, una niña llamada Pola logra escapar del castillo y busca ayuda en una villa cercana. Pero Dorca e Ilona se enteran dónde están, la encuentran y justamente la llevan de regreso al castillo. Y aquí la esconden en un carro de harina, la visten con una túnica larga blanca, y aquí es exactamente donde Piroca, Fisco e Ilona le arrancan las ropas a esta niña que solo tenía 12 años, para después meterla en una especie de jaula que era similar a la doncella de hierro. La doncella de hierro era prácticamente un mecanismo medieval que estaba lleno de picos y que por dentro, cuando alguien entraba, era perforado por ellos. Pero esta esfera era algo mucho más sádico,
¿Por qué? Porque era tan pequeño que apenas cabías entrando en cuclillas. Y al entrar, pues justamente la cuelgan en el patio del salón y pues ella tristemente sangraba y sangraba y sangraba y sangraba. ¿Por qué? Porque justamente esto hace que ella caiga en una de las reprimiendas más memorables de Erzsébet Báthory, porque desafió su autoridad, porque desafió su poder y porque quería que fuera uno de los cientos de castigos que la gente no olvidaría. Y bueno, justamente Paula intenta evitar cortarse con las cuchillas, pero Fishko, que es justamente un enano, que bueno, actualmente se diría persona de talla baja, manipula la jaula para que ella se pique, se desangre y muera. Entonces, justamente lo llaman la doncella de hierro por esto. Y esto es muy interesante porque a partir de aquí es cuando empieza el declive de Erzsébet Báthory. ¿Por qué? Porque es aquí cuando el conde palatino Giorgi Thurso, que es el primo y enemigo de la doncella, pues justamente empieza a recibir denuncias de que cosas raras están pasando en el castillo Katish. Y aquí es cuando él va y no encuentra oposición, no encuentra a nadie que le diga no entres. Pero lo que encuentra ahí, incluso para ser alguien de la nobleza que estaba familiarizado con este tipo de prácticas, le hiela la sangre. ¿Por qué? Porque justamente es aquí en el cepo encuentra a una doncella que está en el centro del patio, a la que le rompen todos los huesos. Y bueno, para el momento él dice, ok, esto es algo normal, ok. Recordemos que es de la nobleza, para la gente noble, maltratar sirvientes en ese momento era exactamente lo mismo a una práctica normal. Sigue caminando y al acceder al interior se encuentra a una chica que está desangrada en el salón y a otra que está viva pero con el cuerpo agujerado y sangrando. Entonces aquí la mazmorra encuentra a una docena que todavía respira, pero todas habían sido perforadas y cortadas con cuchillas. Exhuman debajo del castillo a más de 50 chicas y se narra que existe un diario de Erzsébet Báthory en el cual se cuenta que hay más de 212 víctimas a las cuales ella torturó y asesinó a lo largo de 6 años. Entonces, por todas partes hay ceniza y serrín que son usados para secar la sangre. Y también en esto, pues todo el castillo está cubierto de manchas oscuras y despide un olor tenue a putrefacción. Y justamente también comienzan los rumores sobre que mientras su esposo estaba fuera, pues ella también mantiene relaciones con sirvientes de ambos sexos. Y que cuando tenía acceso carnal con las chicas, las mordía salvajemente y bebía su sangre. Entonces, después de la muerte de su marido, es aquí cuando comienza todo esto. Pero aquí, después de todos estos rituales sangrientos que ella realiza sin ningún problema, sin ninguna reprimienda, es aquí cuando justamente al rey Matías II se le denuncia todo esto a través de la curia clerical. Y pues a partir de esto, también se cree que por falta de las sirvientas y por falta de todo esto es que ella recurre a convocar a jóvenes. Y bueno, aquí esto es algo horrible porque básicamente pues ella ya no pensaba, ella simplemente quería su propio placer. Y este mismo placer la lleva a encontrar su fin. Un fin en el cual ella, por ser parte de los Báthory, no puede declarar. Pero, aunque no pueda declarar,
no la exime de todas las herejías que en ese tiempo eran consideradas que ella cometió, ni tampoco de todas las cosas horribles que hizo y los asesinatos y muertes impunes que quedan. Oficialmente solo se confirman 39, pero en el diario, que aún no se sabe si existe o no, hay 612. Por lo tanto, pues ella es confinada y enviada a su castillo, mientras sus brujas Dorca, Ilona y Elinario Fonsic pues justamente son pues ejecutados y quemados, porque en ese tiempo pues era la peor cosa que le podía pasar a alguien que se considerara católico. Y ella encuentra su fin cuando le emparedan en su propio castillo. 4 años encerrada entre 4 paredes hasta que muere. Fíjate que también hay otro mito interesante, que es que justamente por todas las cosas que ella había hecho, no quieren que se entierre en la iglesia. Y por eso la envían a la cripta de los Bathory. Pero, años después, cuando se busca su cuerpo, no se encuentra. Y es aquí cuando, por todos los mitos y el contexto que te acabo de dar, justamente se menciona que ella se vuelve una vampiresa, porque su cuerpo no está, y tal vez se alzó de entre los muertos para poder seguir saciando su eterna sed de sangre. Bien, oficialmente creo que hemos terminado este episodio de la Hora de las Brujas. Un episodio lleno de lo que pasa cuando la magia juega contigo. Y sobre todo, un episodio en el que la oscuridad del ser humano fue el principal protagonista. Así que bueno, por favor déjame en comentarios qué te pareció este episodio. Por favor, no olvides comentar, compartir e incluso, de verdad, me ayudarías muchísimo si me dejas más un comentario que todo lo anterior, porque me ayudas a que el algoritmo me identifique. Yo soy Nixaris y en este momento cerramos el círculo. Que lo que aquí se ha dicho, aquí quede. Que puedas partir con calma. Que puedas partir en amor y en paz. Que todos aquellos que aquí nos acompañaron regresen de donde vinieron. Porque este momento ya no es un momento. En este momento, la hora de las brujas concluye, junto con la medianoche. Regresa, guiado por tus guardianes. Duerme en paz. Y nos vemos en una próxima ocasión para un viaje mágico.